arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. A su llegada a territorio indígena, los misioneros se encuentran con grupos que viven en una organización social que, según la descripción que efectúa Horacio Bior Castillo, se encontraban descentralizados. Cada aldea, con una o varias casas comunales, funcionaba de manera totalmente independiente de las demás aldeas. La única excepción se producía cuando había algún peligro. En ese caso se producía una confederación que era liderizada por algún jefe reconocido que tenía unas cualidades concretas. Sin embargo, una vez terminaba este peligro, se volvía al modo descentralizado y quienes habían detentado la función de jefes volvían también a sus labores cotidianas. La cuestión del establecimiento de poblados significaba entonces para los misioneros un asunto de primerísima necesidad. Esto, por supuesto, para los fines de dominio de los cuales hemos venido hablando en episodios anteriores. En primera instancia, puede deducirse que para que un misionero adoctrinara a indígenas, habitando un modelo de aldeas esparcidas o distantes entre sí, esto implicaba un trabajo mucho mayor que encontrarlos juntos, todos reunidos en un mismo poblado. Por otra parte, como se manifiesta cuando hablamos de la arquitectura misional o cuando hablemos de arquitectura misional en un próximo episodio, la construcción de iglesias, templos y centros de enseñanza permitía generar un efecto social mucho más profundo, tanto en un sentido práctico, por supuesto, pero también simbólico. En 1659, ya José de Caravantes, uno de estos misioneros capuchinos que efectuó su labor en nuestra región, hablaba de la importancia de tener poblamientos a la usanza europea en cuanto a la cercanía de sus viviendas. En ese sentido, en un lenguaje, como es habitual, aderezado de expresiones religiosas y despectivas más o menos en la misma proporción, allí se puede apreciar la necesidad que para los misioneros tenía el formar viviendas organizadas de esta manera. Él dice, y citamos: otra cosa muy dificultosa y necesaria es reducir a los indios a vivir en lugares formados, haciendo sus casas en puesto a propósito para ello. Es muy dificultoso porque viven como fieras en los montes, sin política alguna. 4, digamos, en una pobre casilla y otros tantos en otra media legua de allí. Y sienten mucho al dejar sus casas y el vivir al lado de otras. Es muy necesaria porque de otro modo, ¿cómo se les puede dar la enseñanza y pasto espiritual que han menester? Pero la gracia de Dios lo puede todo, y teniendo entrada en sus tierras y solicitando sus ánimos con buenas palabras y algunos donecillos de los arriba dichos, se va consiguiendo esto. El propio Caravantes vuelve a manifestar la necesidad de que en las misiones las viviendas estuvieran dispuestas en poblados como una cuestión de absoluta relevancia, por lo que queda bastante claro que para este el criterio fundamental, por encima de cualquiera otros, tales como materiales de construcción, técnicas o estéticas, era el hecho de que estuvieran todos agrupados. En este caso concreto, no habría sido mayor el número de convertidos por la dificultad, y de hecho así lo dice textualmente, de reunirlos en poblaciones. Para convertir a los indígenas entonces, la organización de las viviendas agrupadas en el espacio sería pues el principal medio, sin lugar a duda. Citamos al mismo José de Caravantes y dice: el número de los que ya en año pasado se habían convertido a nuestra fe era de unos 10.000, y porque reunirlos en poblaciones ofrece mayor dificultad que convertirlos a la fe, por eso no fue mayor el número de convertidos. Asimismo, este José de Caravantes se refiere también a la dificultad para hacer que los indígenas habiten poblados a la usanza hispánica. Y dice: si algunos de dichos bárbaros nos recibían medio bien y tratábamos de reducirlos a pueblos, porque no los tienen y solo están 2 o 3 casas juntas y distantes a 1 o 2 leguas de otras,
decían que cómo iban a dejar sus casas y los huecos de sus padres, abuelos y parientes que en ellos tenían enterrados. A este respecto, conviene también considerar los reportes según los cuales los indígenas abandonarían la vivienda al morir un miembro de la familia, a lo cual hemos hecho referencia en el capítulo anterior. Francisco de Tauste, otro misionero, relata: casi siempre que alguno enferma o muere, a pocos días de enfermedad dicen que el demonio o algún piache le mató. Y esta es la causa por qué, en muriendo alguno, la casa donde murió la desamparan y se van a otra parte, por persuadirse que el demonio está en tal casa. También Antonio Caulín relata cómo luego del funeral, y citamos también textualmente, suelen desamparar la casa, huyendo del diablo, a quien atribuyen aquella y las demás muertes y todo género de infortunios. Es también de hacer notar que estos relatos contradicen, en buena parte, lo que hemos planteado anteriormente en referencia a la dificultad de los indígenas para mudarse a una misión por estar sus ancestros enterrados en sus viviendas. Asimismo, como ya se ha planteado en un capítulo anterior, el registro arqueológico de poblados como por ejemplo el de San Rafael de Barrancas evidencian que los caribes convivían con sus fallecidos enterrados en la casa. Hacia este mismo año de 1659, José de Caravantes reporta que cuando un grupo de indígenas decidía, dice él, poblarse voluntariamente, acudiendo a una misión ya previamente establecida, estos eran recibidos con jolgorio y con música, no teniendo que trabajar hasta que los demás habitantes de la misión les habían construido una casa propia en la cual vivir. Este hecho reviste gran significado por cuanto hace ya notar la aparición de la vivienda como propiedad privada, en contraste con la familia extendida compartida tradicionalmente por los indígenas. La formación de calles en torno a una plaza será una cuestión planteada ya desde las leyes de Indias y que recoge para 1691 Lorenzo de Zaragoza, otro fraile, quien reseña la visita del gobernador Gaspar Mateo de Acosta a las misiones de Cumaná. Específicamente eso era en el valle de Cutuntara. Mateo de Acosta visitó la misión que el mismo fraile Zaragoza estableció y escribió un reporte que citamos a continuación porque es muy descriptivo del tipo de espacio que podíamos encontrarnos en el momento. Dice: estaba fundada con toda buena forma, con sus calles muy repartidas y pobladas de casería de paja a la usanza de estos países, y todas las más con sus paredes de barro, y una plaza muy capaz, y en ella su iglesia muy capaz, y adornada con mucho lucimiento, y pintada al temple la capilla y entrada de dicha iglesia, y al lado de ella la casa en que vive dicho padre, y repartido en ella 3 celdas y todas las demás oficinas necesarias, y cercado el patio de ella por donde se pasa a la sacristía de dicha iglesia, y de la dicha casa otro pasadizo a ella, en donde vi cantidad de cartillas con que dicho padre enseña a los muchachos de dicho pueblo. Y habiéndose pasado muestra de la gente que tiene por el señor gobernador y capitán general don Gaspar Mateo de Acosta, en cuya compañía fui, se halló tener dicho pueblo 139 hombres sujetos a 3 capitanes, y todos ellos muy gustosos con dicho padre y en dicho pueblo. Un aspecto principal de la concepción urbanística misionera será que conforme ésta se va consolidando en la forma en que se ha descrito, también se va expandiendo territorialmente. En este sentido, la expansión del espacio habitable se hace fundamentalmente en derredor, evitándose las construcciones en varios pisos. Esto por estar buena parte de la región sujeta a continuos movimientos telúricos. A este respecto, Humboldt, hacia finales del siglo XVIII, menciona que a la llegada de los conquistadores, los indígenas relataban como un hecho todavía reciente la separación de la península producto de un terremoto. En general, el desarrollo urbanístico aledaño a la costa solía evitarse por el peligro de piratas y corsarios, y de hecho así lo previenen las leyes de Indias. Sin embargo, el interior de tierra firme es a menudo muy montañoso, por lo que el pueblo de Píritu, por ejemplo, se encuentra más bien recostado a un cerro, lo que no deja demasiado espacio para el crecimiento de la población, que puede hacerlo, en ese caso concreto, en sentido norte-sur, más no este-oeste. Sería este un caso particular en que el crecimiento urbanístico pareciera no haberse contemplado como una cuestión prioritaria.
El pueblo de Espíritu, acatando las leyes de Indias, presenta un alejamiento de la costa de alrededor de unos 3 kilómetros, no cumpliéndose sin embargo la cercanía estipulada al río, aunque esto se compensa con la cercanía al pozo que aún hoy persiste al lado de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Espíritu. En la ciudad de Cumaná también encontramos cumplimiento a la norma que dicta alejarse prudencialmente de la costa, ya que la iglesia y la plaza central se hallan a unos 2 kilómetros de esta, en una media circunferencia que puede trazarse en 180 grados por su lado norte. Asimismo, esta locación se encuentra bordeada convenientemente por el río Manzanares. También se observa cumplimiento, especialmente en Espíritu, de la siguiente ley, que fue decretada con bastante anterioridad, hacia el año de 1553, y que dicta, según está en las leyes de Indias: en lugares mediterráneos no se fabrique el templo en la plaza, sino algo distante de ella, donde está separado de cualquier otro edificio que no pertenezca a su comodidad y ornato, y porque de todas partes sea visto y mejor venerado esté algo levantado del suelo, de forma que se haya de entrar por gradas, y entre la plaza mayor y templo se edifiquen las casas reales, cabildo o consejo, aduana y atarazana, en tal distancia que autoricen al templo y no le embaracen, y en caso de necesidad se puedan socorrer, y ni la población fuera en costa dispóngase de manera que en saliendo de mar sea visto. En efecto, en el pueblo de Espíritu la iglesia está construida en una zona levemente elevada de los alrededores. Las misiones son retratadas con frecuencia como proyectos que fueron llevados a cabo por individuos interesados únicamente en asuntos espirituales. Esto ya se ha desmentido anteriormente, en capítulos anteriores, basados en citas extraídas de escritos de los primeros religiosos que llegaron a Nueva Andalucía. Sin embargo, otro equívoco bastante frecuente al respecto proviene, sin duda, de la misma literatura religiosa que exaltaba el sacrificio de los frailes, que les lleva no pocas veces a ser ajusticiados por los indígenas. Esto indica que su labor era llevada a cabo en solitario, indican estas fuentes, sin apoyo de los soldados o incluso en algunos casos en oposición a estos. Sin embargo, la verdad es que las misiones se encontraban casi siempre cercanas a fuertes militares, que muchas veces garantizaban la protección de los poblados y el acompañamiento en las incursiones de los frailes para la reducción de indígenas todavía que mantenían su forma de organización tradicional. Por ejemplo, hacia 1671 se funda San Antonio de Clarines por obra de estos religiosos, lo cual solo fue posible por la previa instalación del fuerte de Clarines. Este fuerte, que una vez fue terminado, se fortificó con cañones y pedreras. Entonces, una vez establecida esta misión, posible por la instauración del fuerte y la aculturación de indígenas caribes, o al menos su parcial aculturación, estos le fabricaron una vivienda a los frailes, así como una pequeña iglesia, luego de lo cual construyeron sus propias viviendas. Este poblado de San Antonio estaba habitado por indígenas caribe de nación Espíritu, y ya hacia 1695, una vez convertidos y pacificados todos los indígenas de esta zona, se creyó que entonces ya no era necesario el fuerte y se abandonó. Por tanto, para la región que se halla entre Espíritu y Clarines, esta fecha es significativa porque marca el establecimiento definitivo de los españoles en la región, ya no sufriendo más resistencia interna, aunque sí de otros grupos caribes cercanos, como por ejemplo los cariñas, que estaban aliados en una confederación con los chaimas y que en ocasiones obtenían armas de sus tratos con holandeses o franceses. Esta situación nos muestra un panorama en que la existencia de fuertes al interior de tierra firme vendría a cumplir una función defensiva contra los indígenas de la zona, a diferencia de los fuertes costeros que servían era fundamentalmente de protección ante piratas y corsarios, como consta repetidas veces en las leyes de Indias. Para estudiar las primeras fases en la conformación arquitectónica de las misiones, conviene revisar el caso de Espíritu, que es relatado por el franciscano Matías Ruiz Blanco en su trabajo Conversión de Espíritu. De manera relativamente similar a lo establecido por José de Caravantes en su primera conveniencia, para Ruiz Blanco el primer paso es siempre establecer una buena relación con los indígenas, especialmente con aquellos que
consideraban que tenían algún tipo de liderazgo. Por eso dice Matías Ruiz Blanco: el principal estudio y cuidado que el superior y demás religiosos ponen a los principios es procurar granjear las voluntades de los indios principales más cercanos, y obtenida esta, el prelado al religioso o religiosos que han de ir a la nueva reducción. Luego se establecen los roles fundamentales que estarán asociados a la práctica religiosa. Y dice: estos se parten sin otras prevenciones que el mérito de la santa obediencia, un ornamento para celebrar y un muchacho para que les ayude. El primer elemento formal que viene a marcar así pues el surgimiento del poblado no será de tipo funcional sino eminentemente simbólico, que es la cruz, en base a la cual se fija un criterio jerárquico, podríamos decir, que viene a estar asociado en primera instancia a lo religioso. El indígena se arrodilla primero ante un símbolo no funcional como el de la cruz, y queda implícita la obediencia y el cumplimiento de roles concretos como cristiano y siervo de la monarquía. Tenemos una cita del mismo misionero que indica: con los indios buscan sitio aparente para fundar la población, en el cual la primera diligencia es levantar una cruz grande y exhortar a los circunstantes a que se hinquen de rodillas y la adoren, dándoles a entender con brevedad de sermón, en su lengua, los profundos misterios de nuestra redención y muerte de Jesús Cristo para la satisfacción de todos los pecadores del mundo, cuya doctrina les van a enseñar sin otra mira que ponerlos en el camino del cielo, que no sabe. Será luego de la forma simbólica de la cruz que emerja el primer dispositivo funcional, aun cuando por supuesto su carga simbólica sería también ineludible. Citamos: después, ayudados de los mismos indios, forman una como chozuela de pastores en que se albergan en tanto que la población se fabrica. Se empieza a asomar de esta manera en el relato de Matías Ruiz Blanco el comportamiento indígena, a quienes acusa con frecuencia de cometer omisiones que, si bien en principio parecen relativas a la construcción de la vivienda, luego revelarán una diferente connotación. Entonces, dice este fraile respecto a los otros frailes, que padecen muchos trabajos por lo incómodo de las habitaciones, por los mosquitos y diversidad de sabandijas que hay al principio, y por la grande omisión con que los indios andan. Los acompañan en todas las faenas, cargando con ellos las maderas y demás materiales para las casas. Es importante en la vivienda la concepción de espacio privado que emerge en contraposición al espacio colectivo. En la arquitectura indígena, esa supuesta omisión con que los indios andan, según Ruiz Blanco, estará referida al incumplimiento de normas de comportamiento y separación entre hombres y mujeres, como el mismo fraile lo plantea. En ocasiones, lo primero que se construía en una misión era la capilla, luego de lo cual se construían las casas. Según relata Antonio Caulín, citamos: hecha la capilla con la brevedad posible, comenzaron los indios a fabricar algunas casas, en que viviesen desde luego los que habían de servir de custodia a la nueva iglesia. Sin embargo, siguiendo la descripción de Antonio Caulín, otras veces el proceso era la inversa, lo cual refleja la necesidad de congregar a los indígenas en poblados como una primera necesidad. Dice: con la perseverancia y sufrimiento consiguieron los padres que, formadas las casas de los indios, les fabricasen una corta habitación y mediana iglesia con que finalizaron el pueblo. Igualmente, en la misión de Nuestra Señora del Amparo de los Pozuelos hacia 1692, primero se hicieron las casas para los indígenas y luego la casa del misionero. Así se reportan las crónicas de la época. En cualquier caso, era importante para los misioneros buscar asegurar mediante las casas la permanencia de los indígenas, como se narra que sucedió en la misión de San Buenaventura de Panapotal, cuando el fraile Jurado, y citamos, trajo 7 familias, también caribes, que se agregaron al mismo pueblo, ayudándoles los demás vecinos a la fábrica de sus casas y labor de sus primeras sementeras, que es el medio de asegurar mejor que los indios que se traen de parajes remotos, a donde no hayan más que tierra inculta y gentes desconocidas. Los materiales de la región, como ya hemos adelantado, eran principalmente los mismos que se conseguían en la región, lo cual implica que en esta primera fase no hay todavía inclusión de piedra, cal o de materiales ajenos al territorio misionero.
Debe notarse aquí también la importancia de la escuela, que surge a la par de la Iglesia como un centro de adoctrinamiento en el catolicismo y probablemente otros valores europeos que empiezan a manifestarse, por ejemplo, en la lectura del latín por los indígenas. Se trata entonces de tres locaciones, que son la iglesia, la escuela y la vivienda para los sacerdotes. Tenemos acá una cita de los frailes que indica: forman la iglesia toda de madera, con la decencia y curiosidad posible, y una cuadra para escuela y educación de los indios. En la casa de su habitación ponen clausura suficiente para que no puedan entrar las mujeres a lo interior, ni que se sirvan de ellas sino de los muchachos, de los cuales 4 o 6 asisten a los religiosos para guisar la comida, cuidar de la limpieza de la iglesia y de las casas, oficiar las misas en los días solemnes, y hay algunos tan hábiles que sin saber la lengua castellana saben leer la lengua latina y cantan las epístolas en el coro. Una cuestión que se evidencia fundamental en las misiones, aún en esta fase primordial, será la campana, a la cual haremos referencia un poco más adelante, pero podemos emplear una cita para reforzar esta idea. Dicen que 3 horas antes de que amanezca se levantan los religiosos a la oración mental, a prepararse para el santo sacrificio y prevenir lo que han de predicar, y en rompiendo el alba mandan a tocar las campanas y acuden todos los indios de la población a la plaza y pueblos, en orden los varones a mano derecha y las hembras a la izquierda. Sale uno de los religiosos y puesto en medio de todos va con una cruz en la mano, manda a salir a 2 de los muchachos que cantan o rezan la doctrina cristiana y la repiten todos. El religioso toma aquel punto que le parece y sobre él hace una plática, la cual al acabar hace con todos un acto de contrición y los cristianos se quedan a oír la misa y los infieles van a sus casas. De toda esta descripción efectuada por Matías Ruiz Blanco, puede destacarse la importancia que tendrían las 3 construcciones que se han mencionado, la iglesia, la escuela y la casa para los sacerdotes, en la conformación de la misión. La relevancia que habrían tenido estas estructuras radicaría no solo en su valor funcional, sino en el principio de separación por géneros y roles. En la etapa inicial de las misiones, poco importaba, verdaderamente, si la vivienda era de piedra, argamasa y ladrillo o de madera y paja. Lo importante era su forma, que marcaría el cimiento de una organización social jerarquizada e inscrita en una religiosidad obediente. Para 1659, José de Caravantes reporta también la construcción de iglesias levantadas, según él, con sus propias manos, cortando para ello la madera y sosteniéndola con los recursos del lugar, sin dependencia externa de ninguna ayuda, dice él, de ningún príncipe, o sea, sin ayuda de ningún príncipe y con suficiente capacidad para mucha gente. En los relatos de Caravantes se aprecia con frecuencia la construcción de iglesias sin contar con mano de obra indígena, lo cual se relaciona con un pasaje de las leyes de India que establece que no debe dejarse entrar a los indígenas al poblado hasta que ya esté construido el templo para así impresionarlos, se dice. Entre el templo católico y los espacios religiosos de los indígenas hay una diferencia fundamental, marcada por su carácter de tabú. Si consideramos de manera icónica espacios como por ejemplo el de la Cueva del Guácharo, reverenciada por los indígenas de etnia chaima, veremos que estos no podían ingresar a la misma a excepción de los piazanes, quienes al penetrar en esta se pondrían en contacto con el mundo espiritual. Este rasgo de tabú asociado al espacio sagrado y que es estudiado ampliamente por la etnografía del siglo XX se ve contrapuesto con el espacio de la iglesia, abierta a la comunidad en el acto de la misa, a excepción del espacio marcado como el Sancta Sanctorum. Entonces, claro está que, mientras tanto, las creencias y temores asociados a los espacios naturales, especialmente cuevas, se mantuvieron en el imaginario indígena, aun cuando estuvieran ya poblados. Sobre este punto profundizaremos un poco más adelante. Entonces, el principio de la construcción de viviendas está regido para los misioneros claramente por la concepción urbanística de poblamiento. Pero esto claramente genera un fuerte choque con el modo de vida de los indígenas. Primero que nada, implicaba siempre efectuar una mudanza, lo cual no representaba para los indígenas simplemente cambiar de techo, sino renunciar a un modo de vida completo.
y también a una concepción del mundo en un sentido amplio, con lo que esto lleva implícito de carga simbólica, pero también en cuanto implica un cambio en el modo de producción. Es decir, que la transformación del espacio habitable implica un cambio objetivo también en la manera de producir y organizar el trabajo, y además existen otros factores de tipo más bien subjetivo. Como hemos dicho, bueno, la vivienda indígena era con mucha frecuencia el espacio en donde estaban enterrados los antepasados, y además era un espacio que estaba ligado al área productiva del conuco, cuyo abandono llegó a ocasionar en muchas ocasiones graves problemas en cuanto al sustento alimenticio. Es decir, se llegaron a producir durante el proceso de instauración misional verdaderas crisis alimentarias producto del abandono de las formas de producción tradicionales. Hasta ahora, uno de los aspectos relativos a la arquitectura que sufre una transformación más notable una vez establecidas las misiones es que las viviendas que habitan los indígenas pasan a ser todas de planta rectangular. Por más que los mismos europeos asimilan ciertas prácticas culturales indígenas en un proceso que es bastante complejo, nunca vamos a ver un pueblo de misión o más adelante un pueblo de doctrina en que se adopte la planta circular. Así, mientras los indígenas empleaban una modalidad de planta arquitectónica con predominio de lo circular o lo elíptico, y en algunos casos construcciones auxiliares de planta rectangular, esto por supuesto en el caso de los Caribe, las misiones empleaban un modelo único. Y el gran sacrificado desde este punto de vista arquitectónico y espacial del proceso de conquista fue el modelo circular. Un edificio de estas características circular sería contrapuesto a los ideales políticos de jerarquización que se representan arquitectónicamente en la plaza, la gobernación, la iglesia y en sus edificaciones subsidiarias como hospitales, escuelas, viviendas o granjas. Más allá de la idea del cese definitivo de la planta circular o elíptica en el modo de vida indígena, puede acotarse que lo cierto es que el objetivo primario, podríamos decir, de la misión es adoptar el modelo urbanístico y arquitectónico ortogonal, con sus connotaciones político-ideológicas de jerarquización, en contraste con una sociedad indígena con una tendencia marcadamente igualitaria. Por otra parte, mientras los misioneros decían desde mediados del siglo XVII que querían reunir en poblados a los indígenas que vivían desperdigados en los montes, la realidad es que en muchísimos casos llegaron a dispersar comunidades. En ocasiones, ellos le atribuían esta dispersión forzosa a las supuestas enemistades que se producían entre los habitantes de la misión. Sin embargo, el problema aquí era que con frecuencia pretendían reunir en un mismo poblado distintos grupos de indígenas, lo cual debió incrementar el efecto del choque cultural. Finalmente, llegaron a preferir el poblar pocos individuos. Y citamos a Antonio Caulín, que en referencia a este poblamiento de pocos individuos les terminó resultando más conveniente segregarlos de otras para otro pueblo, teniendo por mejor conservar pocos en paz y religión cristiana que congregar muchos en quienes se experimenta continua guerra. Entonces, las tensiones interétnicas en el seno de las misiones deben haber sido notables si tomamos en cuenta que se pretendía reunir a grupos de distintas etnias, en algunos casos con variantes dialectales y en otras con idiomas totalmente disímiles, como pasó en poblados conformados por caribes y guaraos o guaraunos. Adicionalmente, algunos grupos fueron más reacios y otros más colaborativos con la presencia misionera, de lo cual es fácil inferir que reunirlos bajo la tutela de un fraile y más tarde de un corregidor debió avivar diferencias difíciles de reconciliar. El modelo familiar también sufrió una transformación definitiva con la instauración de la vivienda unifamiliar. A este respecto, los estudios sobre etnografía y etnohistoria de grupos caribes del oriente de Venezuela, efectuados por Horacio Bior Castillo y por Filadelfo Morales Méndez, en relación a su conformación familiar durante los siglos XVI, XVII y XVIII, plantean que grupos como por ejemplo los Cariña se caracterizaban por un modelo uxorilocal y matrilocal y que tenían elementos similares al levirato. Otro factor importante es la posibilidad de la poligamia entre algunos caribes, lo cual es posible bajo la forma del levirato. Entonces, al irrumpir la monogamia como estructura familiar predicada por los misioneros, la familia extendida habría entrado en conflicto porque múltiples yernos en una misma casa podrían trastocar la relación tradicional entre el suegro y el yerno.
Entonces, no es posible la vivienda de familia extendida y hace falta la vivienda unifamiliar para el modelo misional, con las connotaciones que esto tendría en la organización del espacio, la arquitectura y las distintas manifestaciones de cultura material utilitaria de uso cotidiano, la cual tendría forzosamente que haber pasado a ser más abundante, por cuanto el número de artículos que antes había en una vivienda colectiva ahora debían estar en cada vivienda unifamiliar. Entonces, la instauración de la monogamia en la dinámica misional podemos incluso apreciarla en algunos pasajes de la crónica de Matías Ruiz Blanco, en Conversión de Espíritu. Escribe Matías Ruiz Blanco: estando yo en la reducción de los indios characuares, entre otros, había uno que tenía 5 mujeres, obstáculo el mayor que esa gente tiene para reducirse y hacerse cristianos. Prediquéle varias veces detestando su lascivia y terquedad, y entre otras cosas le decía que si no las dejaba, Dios se las habría de quitar, y así se lo pedía a su majestad en mis sacrificios y oraciones. Caso bien particular, que siendo todas las más bien mozas y robustas, fueron enfermando, y a todas las bauticé en el artículo de la muerte, y quedó solo él que tan ciego estaba. Y considerando las demás que había en el pueblo, la brevedad con que se le habían muerto las 5 mujeres, no había ninguna que quisiese casarse con él. Entró en acuerdo y le hicieron cristiano, y me rogó le buscase una india cristiana para casarse con ella, porque tenía muchos hijos y tenía la casa sin gobierno. La monogamia vendría a estar entonces intrínsecamente ligada a la aparición de la propiedad privada de la vivienda. En consecuencia, los objetos que eran compartidos por la familia extendida en la vivienda colectiva ahora tienden a ser de la familia reducida conformada por parejas monógamas. Otro relato, en este caso de Antonio Caulín, revela la irrupción del esquema monógamo por medio de las misiones. Dice Caulín: saben que al bautizarse solo se les permite y da por mujer legítima una de las que usaba en su infidelidad y por esta razón permanecen infieles. Tampoco debe perderse de vista que la teoría de que este rasgo de la familia uxorilocal sería un factor común en los caribes aparece desmentida en algunos mitos recopilados entre los Chayma por Marc de Cibriux ya hacia la segunda mitad del siglo XX. En la historia de Saracatón, el yerno de Tumbanigua, se relata cómo, y citamos textualmente a Marc de Cibriux, Saracatón se había enamorado de la muchacha pero no sabía qué hacer para llevársela, lo cual mentiría la preeminencia de rasgos matrilocales. En este caso, si el héroe del mito se lleva a la mujer, esto sería lo contrario del modelo uxorilocal. Marc de Cibriux también recopila una historia de Eusebio Caripe, según la cual el pretendiente fijaba su compromiso con una mujer clavando una estaca fuera de su casa, luego de lo cual decía en qué momento pasaría a llevarse a la muchacha. Francisco de Tauste también escribe que entre los primeros Chayma el matrimonio no era una institución indestructible, que en todo caso se producía por expreso consentimiento de la mujer y el hombre, y que la poligamia era sólo practicada entre los hombres de más autoridad. También refiere hacia 1678 lo siguiente: por lo ordinario las mujeres son las que buscan al marido, si bien otras veces, y algunas por fuerza, las hacen casar sus parientes con quien ellos quieren. Esto, junto con los datos anteriores, vendría a evidenciar la diversidad de formas de unión que existían entre los indígenas de la región. Y en cualquier caso, más que una contradicción notoria, lo que podría reflejar o lo que podrían reflejar estos modelos sociales diferenciados entre los indígenas caribes sería la flexibilidad de los modelos de organización social, que estarían propensos en su propia dinámica a las excepciones y a una cierta permeabilidad a la influencia externa. En este sentido, la naturaleza de la vivienda comunitaria puede haber contribuido a esa flexibilidad en la conformación de los lazos familiares. Puede hacerse notar al respecto que Antonio Caulín menciona que en caso de un embarazo fuera del matrimonio se celebra más bien la fecundidad de la mujer, y tal niño así nacido, en vez de ser excluido, es cuidado y amado igual que cualquier otro, lo cual es un rasgo muy típico de los caribes en general y que además desmiente cualquier posible idea sobre la preponderancia de factores hereditarios en la asignación de poder o propiedades. En la vivienda conformada por estas familias extendidas, especialmente en relaciones polígamas y más aún con la flexibilidad intrínseca al modelo caribe, claramente no hay ninguna necesidad de salvaguardar ningún tipo de linaje que denote autoridad.
Antes bien, como citan diversos autores, entre estos Horacio Alvear Castillo, producto ya de un trabajo etnográfico más bien contemporáneo, los puestos de cierta autoridad serán siempre ganados por el propio mérito. Otra cuestión que viene a hacer su aparición en relación al matrimonio monógamo y la propiedad privada de la vivienda y de los objetos será la herencia. Si al menos en algunos grupos caribe, al producirse la muerte de un familiar, se llegaba a abandonar la vivienda, aunque en otros casos, como hemos visto, se continuara viviendo en el sitio, la vivienda del poblado misional no se abandona, sino que se hereda, y de la misma manera en que ésta se divide en lo interno con áreas diferenciadas para la actividad cotidiana, forzosamente deberá hacerse con los objetos que eran propiedad del difunto. Sobre este asunto de la herencia, conviene mencionar que ya Felipe II, hacia 1563, había dejado sentada la posibilidad de que los indígenas heredaran las viviendas de sus padres construidas en las misiones. Aún en el caso de una mujer que se fugaba con un hombre y estos tuvieran que construir una vivienda aparte del núcleo familiar de él o de ella, esta construcción no estará nunca o no estuvo nunca concebida como un espacio unifamiliar, y con el transcurrir del tiempo de seguro iba creciendo, tal vez llegando a convertirse el hombre en un suegro que tendría influencia sobre sus posibles yernos. Entonces será esta flexibilidad la que probablemente habrá permitido que, aún transformándose rasgos concretos en relación a la organización social, religión, vivienda, propiedad, entre otros, esto no implica, como lo sugeriría una visión superficial, la erradicación absoluta de la cultura inmaterial de los indígenas. Por tal causa, para el momento en que se efectuaron trabajos etnográficos como el de Mar de Cibriux en territorio Cariña y Chaima, habría permanencia de rasgos propios del Caribe, aún en entornos aparentemente aculturados. En el próximo capítulo estaremos adentrándonos a partir de esta noción de propiedad privada, ya no solo del espacio, sino de los objetos, en esta última categoría, en cómo eran producidos los objetos por los caribes y cómo se transforman con la llegada de los españoles y cuáles son las implicaciones sociales de esta transformación de los objetos cotidianos.